La vida de Juan Calvino. Juan Calvino fue, en opinión de algunos historiadores, uno de los reformadores del siglo XVI más sobresalientes. Su gran capacidad intelectual y su forma de sistematizar las doctrinas históricas hicieron de él el más brillante de la época de la Reforma en el siglo XVI. A sus 12 años él gozaba del beneficio eclesiástico y después de 2 años fue a París, donde comenzó a estudiar leyes y filosofía. En 1529 fue a Orleans y después a Bourges para continuar sus estudios en leyes. Calvino recibió información de la Reforma en Alemania, sin embargo, él relata que él tenía un apego a las supersticiones de la Iglesia o al catolicismo romano. En 1530 se fue interiorizando cada vez más en sus estudios teológicos y en 1531, tras la muerte de su padre, regresa a París, donde continúa con el estudio de la teología y la filosofía, mientras asistía a reuniones protestantes en secreto. Juan Calvino no comenta mucho acerca de su conversión y cómo fue que aceptó la doctrina de Lutero. En 1533 su vida cambió al tener contacto con las enseñanzas humanistas de tendencia protestante. Y en 1534, estando en Noyon, se vio envuelto en controversias anticatólicas y fue encarcelado. Sin embargo, a finales del mismo año es puesto en libertad. Después de este evento fue a Poitiers, donde se encontró con protestantes y participó de sus reuniones. Estando en Basilea en 1536 escribió y publicó su obra magna llamada La Institución a la Religión Cristiana. Aunque es necesario destacar que fue la primera edición, esta constaba de 7 capítulos donde defendía a los protestantes de las calumnias en contra de Francisco I. Esta obra, después de 2 años, tuvo varias ediciones y fue la más ordenada y sistemática presentación de la doctrina reformada y de la vida cristiana que hasta ahora se ha producido. Esto lo hizo cuando apenas tenía 26 años. Uno de los eventos más importantes en la vida del reformador es que cuando se encuentra con Farel en Ginebra, Calvino quería enfocarse solo en los estudios teológicos y Farel le maldijo el día de descanso. Esta cuestión fuerte hizo que Calvino cambiara de parecer. Así continuó como maestro de Biblia en Ginebra y como predicador. Sin embargo, se generó un conflicto entre el consistorio y el Estado por asuntos de la disciplina y en 1538 Farel y Calvino fueron expulsados de la ciudad. En los aportes de Calvino en Ginebra, cuando él regresa otra vez a la ciudad, Calvino organiza la iglesia, estableció 4 oficios que son conocidos hasta ahorita por la iglesia presbiteriana, que es el predicadores, presbiterianos, diáconos, todos bajo la dirección de un consistorio que ejercía la disciplina eclesiástica. Escribió una confesión de fe, un catecismo para los niños, una nueva liturgia que ponía énfasis en el canto congregacional. Fundó la universidad llamada la Academia de Ginebra. Ahí se formaron muchas generaciones de pastores que venían de otros países y que a raíz de esta formación ellos pudieron llegar o llevar el calvinismo hacia otras partes de Europa. Otro de sus logros en Ginebra fueron, según Thomas Lindsay, uno que dio a la iglesia un ministerio preparado y experimentado. Logró que los feligreses de la ciudad estuvieran instruidos en la fe y pudieran dar razón de sus creencias. La Ginebra de Calvino se convirtió en un refugio para todos los protestantes oprimidos de toda Europa. La teología de Calvino se basa básicamente en la soberanía de Dios, que de ahí derivan todos los elementos para su sistematización de la doctrina. La consideraba como el consuelo de los débiles en adversidad y el remedio de los temores supersticiosos. El reformador decía que la doctrina puede reducirse a 2 cosas: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. En cuanto a Dios, destacaba los atributos de Dios, su justicia, su misericordia, su verdad, su virtud y la vida infinita. Todo ha sido creado, decía Juan Calvino, para su gloria, con el fin de que su creación se someta a su justicia, admire su imperio y lo obedezca como Rey y Señor soberano sobre todas las cosas. Por último, Calvino hizo también fuerte labor apologética. Él defendió el sentido innato de la deidad reflejado en su creación, de tal manera que las cosas visibles hacen o testifican la esencia de Dios, que aún los réprobos, decía Calvino, están obligados a reconocerlo. Él defendió la existencia y la inmortalidad del alma también en su apologética. La ley natural, él decía que el hombre
Dios ha puesto la ley, como dice la Escritura, ha puesto la ley dentro del hombre, que esto es suficiente como para condenarlo y dejarlo sin excusa, que hasta los analfabetas tienen rasgos de la ley moral divina de Dios en su interior. También defendió la evidencia de la inspiración de las Escrituras, la unidad de las Escrituras, las profecías y la confirmación milagrosa de todas ellas supera todos los demás escritos. A esto le llamó Vos Dei. Decía también que solo a través de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo que el hombre puede obtener su confianza de Dios y conocer a Dios. El testimonio del Espíritu Santo, decía el reformador, es superior a la razón. Solo Dios puede dar testimonio de sus propias palabras. También es conocido Juan Calvino como el teólogo del Espíritu Santo por su enorme escritos acerca de la persona divina del Espíritu Santo.